mejor todavía. La verdad que no sé ni cómo lo hice. Ojalá lo supiera hacer para hacerlo en todas las materias. Bueno, ustedes tenían, yo les había dicho que miraran esos PowerPoints y algunos de ustedes tuvo problemas con los audios, ¿no los pudieron escuchar o sí pudieron? Por acá, profe, no pude. ¿No pudiste? No, ¿Y no. los demás? ¿Alguien intentó? ¿No? ¿No intentaron? Porque yo quiero ver si es un problema que tienen todos, porque normalmente, bueno, ahora yo los voy a poner y veo si los puedo escuchar, pero no sé por qué será. Yo pude, profe. ¿Pudiste? Se podían Bueno, escuchar. entonces Sí, sí. no es que le pasó a todos. Hola, Gonzalo. Bueno, algunos pudieron, entonces Leonel, capaz que es algún problema que tengas vos, no sé qué poder hacer, porque bueno, si no puede ninguno ya es otra cosa. Bueno, yo ahora vamos a ver bien uno de los problemas principales que ya habíamos mencionado la vez pasada, es que con la invasión del derecho, el derecho informático, de la tecnología, mejor dicho, en todos los aspectos de la vida social, si bien hubo muchísimos beneficios, apareció un perjuicio o un problema muy importante, que es la violación del derecho a la privacidad. Es decir, ustedes imagínense, como ya saben, que con un simple clic se puede ocasionar un daño tremendo. Antes, por ejemplo, aquellos que cometían pornografía infantil, los llamados pedófilos, iban a las puertas de los colegios, sacaban fotos y después financiaban y distribuían esas imágenes. Pero ahora, con un simple clic, esas imágenes pueden terminar del otro lado del mundo. Entonces, el perjuicio es mucho mayor. Lo mismo cuando hay una publicación de un correo electrónico que no nos está dirigido y alguien lo publica y lo difunde. O sea, el perjuicio, la invasión al derecho a la intimidad es mucho mayor. Entonces, hoy vamos a ver bien ¿en qué normas se protege el derecho a la intimidad? Porque no es que la protección del derecho a la privacidad y a la intimidad empezó con la informática. Ya existía desde mucho antes, pero ahora se siente que hay que reforzarlo un poco más. ¿Qué pasa cuando alguno de estos derechos están en conflicto con otros derechos a cuál le damos prioridad? Y después esto nos va a abrir la puerta a que ustedes hagan un trabajito que tienen. Yo les había mencionado que si ustedes hacen los trabajos que figuran durante el cuatrimestre, que van a ser pocos, no van a ser más de 3, a lo sumo 4, y por ejemplo, este es una participación en un foro, o sea que es muy simple, muy fácil, es un foro de opinión. Lo que sí, háganlo siempre en tiempo y forma, porque después si les vence la fecha, no lo van a poder hacer. Y es una lástima porque por ahí pueden promocionar la materia y si no hacen estos trabajitos dentro de las fechas para la que está habilitada, no van a poder promocionar la materia. Entonces, si ustedes hacen los trabajos y, por ejemplo, si vence, no sé, yo no les voy a poner un trabajo para que venza en 2 o 3 días, van a tener por ahí 15 días y son foros de opinión, son cosas muy simples. No, el parcial falta un montón, el parcial, porque vamos a hacer así. En lugar de hacer un parcial, vamos a hacer un único examen final, digamos, donde vamos a ver todos los temas más importantes, no todos. Yo sobre la fecha les voy a decir, presten la atención fundamentalmente a estos temas. Y es como una evaluación final de todo lo aprendido. Va a ser un examen presencial múltiple choice porque nos obligan a ir presencialmente a hacer el examen. El IFTS nos pone como condición que el examen sea presencial. Yo voy a llevar las hojas impresas, o sea que lo único que van a tener que hacer ustedes es marcar las opciones correctas. Aquellos que cursen, que estén en las clases, para ellos va a ser mucho más fácil, para ustedes si están, porque yo siempre les voy dando tips o les voy diciendo, ojo que esta es una pregunta típica de examen. Siempre se nota el que estuvo en las clases, a diferencia del que no estuvo, porque el que estuvo yo les voy marcando las cosas más importantes y es como que tienen una explicación adicional que el que simplemente entra a la página y lo ve solo, le va a costar más. Más que son temas que nunca los han visto en otras materias. Entonces, el examen va a ser cerca de la finalización del cuatrimestre. Si ustedes se fijan el cronograma, tiene que estar puesto, porque tienen un programa, un cronograma. Me imagino que casi todos ya se
se unieron al grupo de Telegram. Los que no lo hicieron, por favor, únanse, porque por ahí yo tengo que avisarles algo importante y lo pongo en la sección avisos y en el grupo de Telegram. Pero en el grupo de Telegram es como que es más rápido, más fácil. Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir las actividades que, como les dije, van a ser muy simples. Por ahí es una participación en un foro de opinión, decir qué opinan de tal tema. Y después van a tener un simulacro de examen muy cortito de 5 preguntas para que ustedes vean cómo es la forma del tipo de preguntas del examen. Y el examen va a consistir en preguntas múltiple choice. Yo antes del examen les voy a decir bien a qué preguntas a qué temas les tienen que prestar más atención. Y un solo tema a desarrollar. El tema a desarrollar va a ser que ustedes elijan un delito informático y lo desarrollen. Es decir, todo va a ser multiple choice y solamente el único punto a desarrollar es la elección de un delito informático. Ustedes elijan el que les resulte más interesante, el que les guste más, y ese lo desarrollan. Ahora, el que ustedes elijan uno que sepan, que les guste, y ese estudienlo, porque yo no les voy a preguntar bien en detalle qué pena prevé el delito de pornografía infantil para que se estudien todas las penas de memoria. Pero el que elijan, sépanlo, no es tampoco que tengan que hacer 3 carillas, o sea, con que hagan 5 renglones está bien, pongan de en qué consiste el delito, si es un delito de medio de resultado, si es delito doloso, todo eso lo vamos a ver todo. Y expláyense un poco del delito y después sí, si quieren den algún ejemplo. Pero a veces lo que pasa es que cuando desarrollan el delito, en lugar de explicar de qué se trata, dan un ejemplo. No está mal que den un ejemplo, pero primero expliquen de qué se trata. Porque si a mí me dicen, y bueno, el delito de grooming, el hijo, bueno, está bien. Bueno, resulta que a mi hija la llamaron desde la PC, se conectaron con ella y le pasó esto. Y eso no es explicar de qué se trata el delito, es contar un caso. O sea que no está mal, pero primero tienen que decir en qué consiste el delito, qué pena tiene, o sea, el delito que elijan, estudienlo. Bueno, ahora que más o menos yo creo que ya deben estar todos, voy a compartir pantalla. Y bueno, yo les decía que uno de los problemas principales fue la invasión del derecho a la privacidad, cuando aparece, irrumpe la informática así de golpe, ¿no? Antes de que existiera, también la privacidad y la intimidad tenía que ser protegida y de hecho está protegida por muchas normas. Pero ahora se hace más necesaria esta protección. Por ejemplo, los artículos 18 y 19 de la Constitución, por ejemplo, el 19, protege el derecho a la intimidad. Es un artículo muy interesante, el 19 de la Constitución, porque establece una garantía constitucional que dice que las acciones privadas de los hombres, es decir, lo que yo hago en mi casa adentro, puertas adentro, una acción privada, que no ofendan el orden, ni la moral, ni perjudique los derechos de terceros, están solo libradas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella nos prohíba. Es decir, en síntesis, esto quiere decir que todo lo que no está prohibido está permitido. Si yo dentro de mi casa quiero hacer lo que yo quiera, sin perjudicar derechos de terceros, sin atentar contra la moral, las buenas costumbres, sin cometer un delito y todo eso, yo puedo hacer lo que quiero, sin intromisión, sin injerencia de ninguna especie, y ningún magistrado, ningún juez me va a procesar y me va a juzgar por algo que yo haga en mi vida privada, siempre y cuando, por supuesto, no cometa ningún tipo de estos hechos. A lo sumo, yo deberé rendir cuentas a Dios. Si a mí me gusta, no sé, mezclar, digo cualquier cosa, no sé, tequila con, no sé, con whisky. Bueno, yo estoy en mi casa, no estoy jorobando a nadie, es un problema mío, soy mayor de edad. Ahora, distinto es si yo pongo la música a todo volumen y estoy perjudicando al vecino, me puede denunciar, pero si yo no jorobo a nadie, está dentro de mi esfera privada. Y esa esfera privada necesita, requiere y merece protección. No solo cualquier persona como nosotros, sino también las personas famosas, estas personas famosas, las actrices, los actores, todos tienen derecho a la privacidad. Ahora vamos a ver, yo les voy a, bueno, ¿y qué es entonces la privacidad? La privacidad es el derecho de vivir dentro de mi esfera privada, sin injerencia,
sin intromisiones de ninguna especie. Ahí yo puedo vivir en mi esfera privada aquello que constituye mi esfera privada, justamente, mi intimidad. Bueno, pero a veces este derecho entra en conflicto con otros y no es un derecho absoluto. A veces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo les había dado el ejemplo inventado, supongamos que ese chico, ¿se acuerdan? El chico de Carmen de Patagones, el que le decían pan triste, que fue y mató a los compañeritos del colegio. Hoy justo escuché en el noticiero que otra chica fue armada con un arma con 6 balas, 6 balas. Imagínense, si esa chica hubiera estado atendiéndose en terapia y le hubiera dicho al psicólogo, yo ahora voy a ir al colegio y voy a matar a todos mis compañeros. El psicólogo, si divulga eso, lo que le dijeron durante una sesión de terapia, estaría vulnerando el derecho a la intimidad o a la privacidad de la chica. Pero por otro lado, hay una justa causa de revelación, hay, necesitaría revelarlo para evitar un mal mayor. O sea, en ese caso vemos un claro ejemplo de conflicto de derechos. El derecho a la privacidad está todo bien, bien, bárbaro, pero por otro lado está el derecho a la vida de las personas. Y si una persona que no está bien psiquiátricamente quiere ir con un arma y matarlos, y yo lo sé, mi deber es decirlo. Entonces, muchas veces pasa esto, entran en conflicto los derechos. Entonces, hay que ver a cuál le damos prioridad. Por supuesto, cada caso, hay que ver cada caso en particular, no se puede hablar de una generalidad. Por ejemplo, supónganse un empleador, un empresario que contrata gente que trabaja para él y esa gente en horario de trabajo, en lugar de estar trabajando, valga la redundancia, está paveando, está, no sé, en Instagram, en Facebook, está haciendo cualquier cosa, está mandando correos privados. ¿Qué pasa si esa persona, el empleador, le pide a la gente de informática, por ejemplo, de soporte informático o de un área de informática, que controle y espíe, digamos, los correos electrónicos que mandan sus empleados o qué están haciendo en horario de trabajo? Ahí uno por un lado dice, bueno, se está vulnerando el derecho a la privacidad, a la intimidad de las personas, pero por otro lado el empleador, el empresario, tiene derecho a monitorear qué es lo que hacen sus empleados en horario de trabajo con el material de trabajo. ¿A ustedes qué les parece? ¿A qué derecho habría que darles prioridad o cómo es el tema? A ver, ¿qué opinan? ¿Están por ahí? Y yo mantendría el de la privacidad. ¿Alguna otra opinión? Del empleador, profe. Bueno, yo les voy a decir lo que les dijeron los jueces, pero como sabemos, según en qué juzgado cae, no todos los jueces dicen lo mismo, la justicia es una tómbola, vieron que a veces frente a un mismo hecho las personas hacen juicio y a uno le va bien, a otro le va mal, según la suerte, ¿no? Según el juzgado en el que caiga. Pero en términos generales, lo que han dicho los jueces laboralistas, porque muchas veces han despedido a personas que en horario de trabajo se descubrió que estaban haciendo cualquier cosa, entonces lo que dijeron es lo siguiente, que cuando uno entra a su correo institucional, entra a su PC, hay una legítima expectativa de privacidad. Quiere decir que yo al poner mi password, mi clave, creo que es algo privado y que nadie me está espiando. Razonablemente yo tengo esa legítima expectativa de privacidad. Digo, bueno, esto es privado, estoy yo sola acá. Pero que si el empleador o el jefe avisa, como quien dice, el que avisa no traiciona, si avisa en forma fehaciente, por ejemplo, manda una circular, manda un mail, un correo o manda y hace firmar un escrito o algo, alguna notificación, donde dice que a partir de ahora va a monitorear el trabajo de los empleados, va a monitorear el correo electrónico institucional, es decir, les avisa. Entonces, en ese caso, los jueces han dicho que cae esa legítima expectativa de privacidad, o sea, deja de tener efecto, y por lo tanto hay que usar todo este material con fines solamente laborales. Y quien no lo haga podrán, en todo caso, exponerse a un despido. Es decir, que más que nada los jueces han dicho eso. Por supuesto, habrá que ver cada caso en particular. De hecho, yo una vez tuve un alumno que trabajaba en el correo y que lo despidieron por esto. Él me comentó justamente que lo habían despedido por esto. De más está decir que no conviene arriesgarse, ¿no? Porque uno no, tampoco puede decir, bueno, como no me avisó en forma fehaciente, yo sigo utilizando el correo institucional con fines particulares.
por ahí cae en un juzgado donde el juez opina distinto y bueno, y me despiden. Pero bueno, digamos que esto es lo que ha dicho la jurisprudencia mayoritaria. Ustedes van a ver que todo lo que sea prueba informática, ya sea correo electrónico, mensaje de WhatsApp, chip, algo que esté almacenado en un pendrive, todo eso se considera prueba documental. Antiguamente, cuando alguien, por ejemplo, en un divorcio, quería presentar pruebas de adulterio o de lo que fuera, presentaba prueba documental y la prueba documental eran papeles, eran fotos, papeles, documentos, pero siempre en papel. En cambio, el Código Penal, por ejemplo, dice que es prueba documental aquella información con independencia del soporte utilizado para su almacenamiento. Es decir, que cualquier documentación que yo tenga en un pendrive, un mensaje de WhatsApp o todo eso, que es prueba informática, tiene validez. Yo creo que, me parece que les había comentado la vez pasada, como al pasar, que bueno, ahora con todo este tema de inteligencia artificial, posiblemente, bueno, sí, alguien pueda pedir un perito informático, que el juez designe un perito informático, para que se verifique si realmente no fue alterado con inteligencia artificial y si realmente la prueba tiene validez, tiene veracidad. Pero independientemente de eso, en términos legales, la prueba sí se considera válida, se considera prueba documental. Por ahí es necesario que vaya acompañada de otra prueba, pero eso pasa con toda la prueba. Muchos indicios hacen plena prueba. Es decir, cuanto más pruebas yo presente, mejor. Si yo lo único que tengo es un mensaje de WhatsApp, bueno, ya va a ser un poquito más no tan fuerte el tema, pero si hay prueba adicional, bueno, ya es otra cosa. Bueno, yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. Yo les puse acá que si ustedes ven síntesis de los puntos más importantes de la materia, los PowerPoint de los que yo les hablé, que tienen una mini explicación en un audio, que bueno, después me dicen si todos pudieron escucharlo. Igual en clase lo vemos mucho más completo. Van a ver todos los peligros en las redes sociales. Una parte de esos PowerPoint corresponden a una charla que yo di en el Ministerio de Defensa, que trata todos los peligros en las redes sociales. Entonces les puse algunos ejemplos, por eso en esos PowerPoints hay muchos temas de la materia, por eso es que se los puse, pero hay otros que faltan. Por ejemplo, protección legal del software no está. Protección legal de los programas de computación o del software no está, que lo vamos a ver muy bien en una clase que tiene que ver con si ustedes desarrollan un software, qué es lo que tienen que hacer para registrar ese software, poder explotarlo económicamente y evitar el plagio. Y en caso de plagio, ver qué herramientas tienen como para solucionar esto. Pero fuera de ese tema están la mayoría de los temas. Igual tienen otros PowerPoints, tienen muchos apuntes escritos, y antes del examen yo les voy a decir los temas a los que tienen que prestarle más importancia. Este tema que estamos viendo hoy, derecho a la intimidad y conflicto de este derecho con otros, más que nada es para el trabajo que van a tener que hacer, que es un foro de opinión nada más, que tiene que ver con esto, con el derecho a la privacidad. Ustedes van a tener un trabajito, fíjense bien la fecha, todavía no está puesto, la fecha de vencimiento, ¿no? Que tiene que ver con la instalación de cámaras de seguridad. Hubo un caso en Quilmes, es un caso real, donde se instalaron cámaras de seguridad para combatir la inseguridad, justamente para evitar la delincuencia y todo eso. Sin embargo, hubo gente que se quejó porque decía que se vulneraba el derecho a la intimidad. Por ahí había alguna persona, no sé, que volvía a su casa, no sé, con un amante o lo que fuera, y quedaba escrachado en las cámaras. Bueno, por eso hubo gente que se opuso. Pero, por otro lado, había otro derecho, que era el derecho a la seguridad y el deber de proporcionar seguridad de las autoridades. Entonces, ustedes simplemente tienen que leer el caso y emitir opinión, nada más. Yo se los voy a habilitar pronto, entre hoy y mañana ya lo habilito. Bueno, voy a compartir pantalla, ahora ustedes me van a decir si se ve bien. Y son estos que yo les dije, estos PowerPoints. ¿Se ve, chicos? Se ve, profe. Bueno, Se perfecto. ve. Ahí ven el audio, ahí está el audio. Bueno, cuando hablamos de los peligros en las redes y demás, yo acá les puse 3 casos, después vamos a ver bien cuando nos toque ver
redes sociales, peligros en las redes sociales, maniobras de ingeniería social, todo eso lo vamos a ver. Pero como ejemplo, yo les puse acá estos 3 casos, que eran 3 chicas, a lo mejor ustedes se acuerdan de alguno, fue de hace unos años. Micaela Ortega era una nena de 12 años que comienza a chatear con una persona que se hace pasar por otra nena de su edad, pero terminó siendo un hombre adulto y expresidiario. Había estado preso justamente por abuso sexual. Se encuentra con ella, primero se hace pasar por una nena, ella justo se pelea con su familia, discute con la madre, se escapa de la casa, y cuando este tipo la pasa a buscar, le dice que él es el hermano o el primo de la chica que hablaba con ella, y que él la va a llevar a donde está la chica, la amiga. Ella empieza a caminar, después intenta abusarla sexualmente, esto fue en Bahía Blanca, y bueno, y la mata. Fue uno de los pocos casos, por lo menos que yo conozco, porque no hay muchos, la verdad, donde una persona fue procesada por grooming y por homicidio. Porque, bueno, el grooming, ya cuando veamos bien los delitos, es cuando una persona adulta se conecta con un menor con fines de abuso sexual. Es decir, son estrategias de un adulto que empieza una relación de amistad con un menor, pero la finalidad última es el abuso sexual. En este caso, esta persona hizo eso y luego terminó en un homicidio. Fue condenado con un concurso real de los 2 delitos, ¿no? Porque lo que empezó siendo grooming terminó siendo homicidio. El segundo caso es una chica de 15 años que se llamaba Natalia, que empezó a chatear con un chico, un par más o menos de la edad de él, que tenía problemas psiquiátricos, y cuando se encontraron, él le sugirió hacer un suicidio colectivo entre los dos, ella no quiso, y bueno, él la terminó matando. Y el último, el caso de Araceli Ramos, fue hace unos años también, la madre estuvo pobre dando vueltas por varios canales de televisión buscando a la chica buscó trabajo por Facebook, creo que tenía 19 años, una cosa así, y se conectó con un tipo que era un ex prefecto, es decir, de la prefectura argentina, pero que había estado preso, había sido dado de baja, y el tipo la usó, le hizo firmar un video primero porque se quería vengar de algunas personas, le hizo decir que si le pasaba algo, la culpa era de fulano y fulano, o sea, una cosa bastante macabra, y después terminó matándola también. Así que estos 3 casos fueron 3 casos de víctimas de las redes. Acá tenemos, por ejemplo, otro caso, que fue el caso de un médico que ahora está preso en este momento, creo que le dieron 9 años de prisión, porque hubo cierto concurso de delitos. Este era un médico y bastante bueno, del Garrahan, un pediatra, jefe del servicio de inmunología, que además de tratar a los bebés y a los menores, les sacaba fotos. O sea, era un pedófilo. Y lo que tienen este tipo de delitos es que generalmente son transnacionales, o sea, empiezan en un país y pueden tener efectos en otro país, muy alejado. Y incluso para descubrir a este tipo, no, digo, los que lo descubrieron no fueron los argentinos, sino que empezó una operación llamada Luz de Infancia en Estados Unidos, que fue una operación del FBI, y llegaron hasta esta persona. Por eso a veces este tipo de delitos es de difícil investigación y de difícil persecución, porque puede ser que se inicie en un país y tenga efectos en otro, sobre todo este tipo de delitos, ¿no? Este tipo de personas, acá está la operación que yo les mencionaba, Luz de Infancia 3, que la llevó a cabo el FBI, y llegaron a esta persona, al pediatra del Garrahan. Este tipo de personas, los pedófilos, utilizan determinado tipo de símbolos que reconocen, que entre ellos reconocen, ¿no? Los que ponen la mariposa son aquellos que tienen gusto por menores de ambos sexos, o niños y niñas. Los que utilizan el corazón son los gay lover, que son aquellos que tienen gusto por las niñas. Y los que escriben y dibujan el triángulo representan a los boy lovers, que es la preferencia por varones menores de edad. Vieron que en nuestro país hace poco habían, bueno, algunas cosas quedaron ahí a mitad de camino porque Natalia Hyde había denunciado una organización de pedofilia y de hecho la terminaron matando. No se abrió nunca el celular de ella, el iPhone, en una época donde la tecnología permite abrirlos, en el caso de ella no, o creo que cuando se abrió ya no había nada.
y ahí estaba Marcelo Caraza, el que estuvo en Gran Hermano, algunas personas de clubes de fútbol, bueno, todo eso ella lo había denunciado y bueno, terminó como terminó la historia, evidentemente era real lo que ella decía, y bueno, lamentablemente se descubrió hasta por ahí nomás, porque si bien Marcelo Caraza está preso, hay muchos, y algún director, creo que un referee, pero hay mucha gente que quedó ahí, se cortó ahí nomás y no se ahondó en el tema, siempre cuando hay poder en el medio, pero bueno. Hoy estábamos hablando de lo que era el derecho a la intimidad y yo les dije esto, que el derecho a la intimidad es el derecho a vivir libre de un indebido control, vigilancia o espionaje. Y el derecho tuvo que dar una respuesta jurídica justamente al derecho de cada persona de vivir libremente de vigilancia o espionaje. Entonces, cada uno tiene derecho a tener un ámbito en el que pueda desarrollar, sin intrusión, fisgoneo, injerencia de los demás, aquello que constituye su vida privada. Esto es justamente el derecho a la intimidad. Aunque parezca mentira, hubo algunos programas destinados a espiar a las personas y le ofrecían, por ejemplo, estos dos, Study for Facebook y el otro también, TechCrunch, donde se ofrecía a las personas que dinero, dólares, pero poco, ¿no? $20 y qué sé yo. En este caso, miren, en el segundo, a personas entre 13 y 35 años. O sea, que este error lo comentan los chicos, guau, pero que los adultos también caigan en esto, por permitir espiar sus teléfonos. O sea, eran aplicaciones que se bajaban y con eso te espiaban el teléfono. Y por supuesto, esto es un arma, porque si esto termina en poder de un ciberdelincuente, esa información puede ser utilizada para cualquier cosa. Además, las bases de datos se venden las bases de datos de los bancos. Cuando veamos bien base de datos, vamos a ver el Veraz, que no deja de ser una base de datos, y las distintas bases de datos. Quien pone una base de datos tiene que cumplir ciertos recaudos, por ejemplo, establecer salvaguardas de seguridad, porque si no, esas bases de datos se filtran, terminan en cualquier lado y realmente es un peligro, porque uno no sabe para qué pueden ser utilizadas. Y los que Sí. pagaban por escanearte el iris, También, sí, sí. resultó toda una estafa. Claro, sí, siempre aparecen esas cosas extrañas, sí, es verdad, sí. Bueno, acá yo les decía que el derecho a la intimidad ya estaba protegido desde antes, no es que aparece ahora la protección, son artículos recontraviejos, el de la Constitución, el 18 y 19 son viejísimos, y el Código Civil y Comercial, que es esto que yo pongo como CC, antes estaba en el 1071 bis, ahora está en el 1770. Bueno, la ley 11723 es la ley de propiedad intelectual, que la vamos a ver muy bien cuando veamos protección legal del software o de los programas de computación. Todas estas normas establecen normas de protección del derecho a la intimidad. ¿Por qué hay dos artículos del Código Civil? ¿Por qué digo 1071 bis y después el 1770? Porque hubo una reforma muy importante, por ahí lo escucharon cuando los diputados y los senadores estaban debatiendo. En el 2015 teníamos hasta esa época, hasta el 2015, teníamos el Código Civil por un lado y el Código Comercial por otro. En el 2015 hubo una fusión, una modificación muy importante del Código Civil y Comercial. Los que estudiaban abogacía en esa época se quisieron cortar las venas porque de golpe les cambia todo. Entonces tenían que estudiar el código viejo y el nuevo, las nuevas reformas. O sea, fue bastante complicado. En algunas cosas mejoró el Código Civil, más derechos de paternidad, de cuota alimentaria, algunas cosas mejoraron, pero en otras se hizo una ensalada porque es como que participaron tantos legisladores y cada uno presentó un proyecto y después se fusionó todo. Entonces quedaron cosas que se repiten, medio como una redundancia de cosas, pero bueno, digamos que la intención fue buena, pero en algunas cosas no quedó muy prolijo el Código Civil y Comercial. Y bueno, ahora está unido lo civil y lo comercial. Antes estaba separado, que por ahí era un poquito más claro, pero bueno. Y una de las cosas que dice el código es que, a ver si la tenemos por acá, que esto protege el derecho a la intimidad justamente, ¿no? Que cuando alguien se entromete arbitrariamente en la vida ajena, o sea, la intromisión arbitraria en la vida ajena, ya sea, por ejemplo, difundiendo correspondencias,
publicando retratos o perturbando de cualquier forma la intimidad de las personas, el afectado puede recurrir a la justicia civil, hacer un juicio civil, una acción por daños y perjuicios, y pedir que el juez establezca una indemnización, es decir, una reparación económica por el perjuicio. Ahora esto se va a entender mucho mejor cuando avancemos en los otros PowerPoint, porque a lo mejor ahora no se imaginan qué puede ser, pero ahora lo van a ver un poquito más claro. Por ejemplo, en el caso, a mí se me ocurrió un ejemplo, que es, no sé si se acuerdan, el periodista Juan Castro, que murió, que era un periodista joven, que cayó de un balcón, tuvo, algunos dicen una sobredosis, que tenía como alucinaciones y se tiró desde un balcón, otros dicen que lo mataron, bueno, la verdad que nunca se supo bien, pero la realidad es que él se mandaba correspondencias, cartas con su psicólogo, y todas esas cartas salieron a la luz, fueron publicadas. Entonces la familia, bien, por ejemplo, en este caso, hubiera podido, tal vez lo hizo, no lo sé, hacer una denuncia a estos medios que publicaron todo esto por invasión del derecho a la intimidad. O sea, cada vez que se invade el derecho a la intimidad de las personas, puede o el afectado, o en caso de que haya fallecido, su cónyuge, esposa, esposo, ascendiente, descendiente, pueden hacer una acción por daños y perjuicios por la invasión del derecho a la intimidad. Porque no hay ningún derecho a que se invada y se perturbe la intimidad de las personas. La autorización para la publicación de un retrato, por ejemplo, la tiene que dar la misma persona. No publicar así irrestrictamente todo sin la autorización. Porque hay un derecho a la imagen, además del derecho a la intimidad. Ahora vamos a mencionar bien de qué se trata. Y uno puede pedir una indemnización. Para que esto se entienda bien, y si no lo entienden, por favor, pregúntenme, porque yo traté de que esto quede bien claro, entonces les hice este PowerPoint con este dibujito para que se entienda. Cuando nosotros somos víctimas de algo, supongamos un accidente de tránsito, por ejemplo, supongamos una mala praxis, un médico opera a alguien y lo deja lesionado, peor si ocasiona la muerte, bueno, ahí podrá la familia hacer algo, pero supongamos que ocasionan lesiones culposas, porque el médico no lo quería lesionar, pero por negligencia, impericia o lo que fuera, ocasionan lesiones. Supongamos que alguien sale a manejar y atropella a alguien. También no lo quería lesionar, pero bueno, por negligencia, imprudencia, ocasiona lesiones. ¿Qué es lo que puede hacer la víctima? Esta persona víctima puede hacer dos cosas. Y quiero esto que se entienda bien, lo que es una acción civil y lo que es una acción penal, porque esto sirve mucho para la vida práctica. Ustedes piensen siempre que yo, a través de una acción penal, ¿qué es lo que busco? Que alguien vaya preso. Si yo denuncio penalmente a alguien, es para que esa persona sea procesada penalmente, es decir, tenga un proceso penal y sea condenado. Si la pena prevista para el delito es de prisión, bueno, va preso. Hay delitos que no prevén pena de prisión, que prevén multa, inhabilitación. Bueno, la pena que sea, prisión, multa, inhabilitación, lo que sea. Generalmente las penas siempre tienen una accesoria de inhabilitación, sobre todo para los funcionarios públicos, para los profesionales. O sea, si alguien demanda a un médico, lo más probable es que además de lesiones culposas o homicidio culposo, le den 10 años de inhabilitación de por vida para ejercer. Son accesorias de las penas. Pero bueno, acá lo importante es que la acción penal siempre es la denuncia para que la persona vaya presa. En cambio, la acción civil es para que me reparen económicamente el daño. Es decir, para que el juez civil establezca una indemnización, una reparación económica para mí por el daño sufrido. A veces yo no puedo hacer las dos cosas, porque por ahí algo me produzca un daño, pero no es delito. Entonces no puedo hacer una denuncia penal, pero sí puedo hacer una acción civil sola pidiendo la reparación del daño. Y a veces, si el tema es delito, puedo hacer las dos cosas. ¿Qué conviene hacer primero? Siempre la penal. Primero, porque no es razonable que alguien que fue víctima de un delito haga una denuncia un año después. No. Vas por la calle, te atropelló un auto, te lesionó, la denuncia es inmediata. Es el mismo día, al día siguiente. Además, hay que ir a un médico policial que constate las lesiones, hay que buscar testigos que aparecieron ahí, a lo mejor cayó un policía y labró un acta. Es decir, tiene que ser algo inmediato lo penal. Si alguien va en un colectivo y le roban la billetera con los documentos, bueno, no va a hacer la denuncia un año después, para que le hizo los documentos para pedir préstamos, no.
tiene que ser inmediata la penal. Y luego la civil. Además, no sé si alguien quiere entrar, porque escuché un ruidito. No, profe, es una consulta nada más. Sí, decime. Al momento de hacer la denuncia, ¿cómo diferencias frente al policía, por ejemplo? ¿Quiero hacer una acción penal o civil nada más? Porque frente al policía siempre va a ser penal. El policía nunca te va a tomar una acción civil. Siempre es Ok, si penal. vas a la comisaría siempre es penal entonces. Siempre. Y vos Ok. tenés dos opciones. O ir a la comisaría del lugar del hecho, por ejemplo, si a vos te robaron los documentos en 11, tenés que ir a la comisaría de 11. No importa que vivas en Devoto. Tenés que ir al lugar del hecho. Ahora, obviamente, si el robo fue en tu casa, sí vas a ir a la de tu dirección. Pero digamos, yo después, cuando veamos bien los delitos informáticos, les voy a dar, tienen en algunos PowerPoints ahí, todas las direcciones y todas las formas de hacer denuncias de delitos informáticos. Porque ahí sí están las UFESI, que son unidades fiscales especializadas, porque el tema de los delitos informáticos es mejor ir a una fiscalía especializada, para no perder tiempo, que es gente que ya entiende del tema. Pero cualquier delito, ustedes pueden ir o a la comisaría del lugar del hecho. Lo primero que van a hacer los policías es mirar si realmente les pertenece, si pasó en esa jurisdicción, porque con tal de no trabajar van a decir, no, esa una cuadra te corresponde a la otra. En lugar de la 45, la 43. En general tratan, pero una vez que está dentro de la jurisdicción la tienen que tomar la denuncia, no tienen otra. Y ellos dentro de las 24 horas, 48 a lo sumo, tienen que darle aviso al juez para que el juez intervenga. Entonces siempre conviene o llevarse una copia de la denuncia, a veces no te la dan el mismo día, te dicen venir al día siguiente, pero llevar una copia de la denuncia y preguntar qué juzgado está interviniendo. Porque uno tiene la posibilidad de ver, más o menos si saben qué juzgado está, cómo va la causa. Hasta ahí ustedes no necesitan abogado, o sea, ustedes pueden ir a hacer la denuncia a la comisaría y no necesitan abogado. La otra posibilidad, que en realidad es mejor, es en lugar de ir a la comisaría, ir directamente a un juzgado penal. Ustedes googlean, por ejemplo, en Capital ponen juzgado penal de turno, o si no van al Palacio Talcahuano 550, que está el Palacio de Tribunales, el más grande, y averiguan cuál es el juzgado penal de turno. Entonces ahí, cuando te dicen es tal, vas directamente, en lugar de ir a la comisaría, vas al juzgado penal de turno, y ahí te toman la denuncia. El horario de tribunales es de 7:30 a 13:30. Obviamente, si ustedes caen a última hora, no les van a dar bolilla. No digo que vayan a las 7:30, pero vayan lo más temprano posible, a las 9, 10 de la mañana, una cosa así. Y ahí los van a atender mucho mejor, les van a tomar la denuncia. Tampoco hace falta que lleven abogado. Si ustedes ponen abogado, si se transforman en querellantes, la diferencia entre denunciante y querellante es que el denunciante, y ahí no necesitan abogado, ustedes son denunciantes, van y denuncian algo. Y la investigación sigue su curso. Después, si no hay pruebas, si no pasa nada, se archiva. Si ustedes van con abogado y se transforman en querellantes, pueden ir aportando pruebas en forma permanente y es como que, ojo, con esto no estoy diciendo ni que gasten en abogado penalista, que son caros, ni que sean sí o sí querellantes, porque también el querellante, si la causa no prospera, los condenan en costas. O sea, tiene su doble fin. Depende de qué delito se trate. Si es una pavada, bueno, uno va y lo denuncia y chau. Ahora, si es algo con entidad, fíjense ahora, en el juicio por Maradona, las hijas se transformaron en querellantes. O sea, no es que hicieron la denuncia y chau. Van impulsando el proceso, es como que están ahí al pie del cañón impulsando el proceso. Uno lo tiene que seguir y tiene que, en forma permanente, aportar pruebas. Como denunciante, vos denunciás, igual aportás pruebas, porque no es que vos vas a denunciar cualquier cosa y no aportás pruebas. Pero digamos que aunque no tengas muchas pruebas, bueno, no importa, lo haces y no necesitas abogado. Pero digamos que acá lo importante es que lo pueden hacer en el juzgado, los van a entender mejor, van a redactar mejor la denuncia y bueno, en realidad es mejor si lo pueden hacer en un juzgado penal. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen para la acción civil? Como es complicado que yo les pueda explicar y no tiene sentido en este curso que yo les explique todo el detalle en cada caso, y como depende en qué juzgado caiga, por las dudas, para que ustedes no se arriesguen a que les venza y perder todo derecho porque les venció el plazo para la acción civil, ustedes piensen siempre como si tuvieran 2 años, porque el plazo menor es de 2 años.
En realidad no es tan así. Hay causas que vencen a los 5 años y otras que vencen a los 10. Pero como algunas vencen a los 2, ustedes piensen, supónganse, una persona fue víctima de una mala praxis, víctima, no sé, de un accidente de trabajo, de un accidente de tránsito, bueno, fueron víctimas de algo, bueno, hacen la denuncia penal si es delito, si no es delito no la pueden hacer, pero si es delito la hacen. Toda esa prueba de sede penal les va a servir para el juicio civil, porque si cayó el policía, vio un testigo, todo eso ya les sirve, con lo cual es más fácil tener la prueba para el juicio civil. Pero ya sea que hagan primero el penal o que no lo hagan y hagan directamente el civil porque no es delito, no esperen más de 2 años. Y no esperen cuando se estén cumpliendo los 2 años, porque el abogado para preparar la acción civil necesita tiempo, necesita armar toda la prueba, buscar testigos, y todo eso lleva tiempo. Entonces, por ahí, si lo hacen en último momento, se les vence el plazo y pierden todo derecho. En realidad hay casos que vencen, como les dije recién, a los 5 o a los 10 años. Pero ustedes piensen que siempre son 2, por las dudas, y así no la van a pifiar nunca. Bueno, esto se entiende lo que es una acción civil y una acción penal, que la penal es para que alguien termine preso o sea procesado y condenado. Y la civil es para una reparación económica. Por ejemplo, los familiares de Fernando Báez Sosa, por dar un ejemplo que me estoy acordando ahora. Esa gente lo hizo la denuncia. A los rugbyers los condenaron a todos. Bueno, muy bien, están todos condenados, independientemente de lo que podemos hablar de los rugbyers, que a mí me parece que no estuvo bien que todos tuvieran el mismo defensor, terminaron todos en la misma bolsa y yo no creo que todos hayan tenido el mismo grado de culpabilidad, pero bueno, digamos, todos tenían que ser condenados, eso sí, pero a lo mejor hubiera estado mejor que cada uno tuviera su defensor, pero bueno. Pero independientemente de eso, están condenados, se los procesó y se los condenó. La familia perfectamente podría hacer una denuncia civil o un juicio civil y pedir una indemnización, porque además de todo, además del sufrimiento por la muerte del hijo, ese sufrimiento tiene un valor, por llamarlo, económico. No porque al darles dinero van a estar mejor, porque van a estar mal siempre. Pero digamos que legalmente uno puede hacer las dos cosas. Además de la denuncia penal, pedir una reparación civil. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. ¿Se ve, no, chicos? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, yo acá les puse algunos ejemplos de conflictos de derechos y les dije que, por ejemplo, a veces el derecho a la intimidad entra en conflicto con otros derechos. ¿Y a cuál se le da prioridad? Bueno, eso depende de cada caso en particular. Uno no puede hablar de generalidades. Pero bueno, por ejemplo, el derecho a la intimidad versus deber de divulgación. Como les dije recién, si una persona, supongamos un técnico en hemoterapia, un director de un hospital, ve que está haciendo la cola para donar sangre a alguien que está infectado de HIV, ¿qué hace? ¿Va y lo dice para que no done sangre? ¿O para que no le saquen sangre? ¿O no dice nada porque está vulnerando el derecho a la intimidad? Bueno, en este caso es mejor salvar al resto de la gente de una transfusión con sangre infectada que vulnerar el derecho a la intimidad. Esto no significa que lo tenga que publicar por todos lados, lo dice donde lo tiene que decir. Justamente la ley del SIDA lo dice. Dice, los profesionales médicos, además que como toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus HIV, o sea, haya enfermado de SIDA, tiene prohibido revelar esa información y no pueden ser obligados a suministrarla, salvo en las siguientes circunstancias. Bueno, ahí hay un montón de incisos y en el 7 dice, bajo la responsabilidad del médico, a quién o quiénes deban tener esa información para evitar un daño mayor. Supongamos que yo soy médico y estoy atendiendo a una persona que está infectada de HIV. Y después llega el marido o la esposa de esa persona a atenderse y no sabe que la pareja tiene HIV y dice que quiere quedar embarazada, por ejemplo, aunque quieren tener un hijo. Y bueno, yo soy el médico y tengo la obligación de decirle, no, ojo que el bebé puede nacer con HIV, no ir y publicarlo en todos lados, pero a la persona que deba tener esa información se lo puede decir. Cualquier persona que en razón de su trabajo, estado, oficio, profesión o arte
tome conocimiento de algo, tiene que guardar el secreto profesional. Fíjense, el artículo este dice, será reprimido con multa, tiene pena de multa e inhabilitación, ¿no? Prisión, ¿no? El que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, profesión o arte, acá entran todos, los médicos, los abogados, los informáticos, porque ustedes pueden ser soporte informático de una empresa o estar en seguridad informática o en algún área de informática y enterarse de algo, a lo mejor, porque estuvieron arreglando una PC y se enteraron de algo, y no tienen que divulgarlo, porque si lo divulgan, están vulnerando el secreto profesional. En muchos casos, muchas empresas les hacen firmar un convenio de confidencialidad a los informáticos y a veces es bastante estricto. Pero si esa divulgación puede causar daño, yo no lo puedo divulgar. No lo puedo divulgar en ningún caso, pero sí lo puedo divulgar, porque acá dice que no lo puedo divulgar sin causa justa, pero si hay una justa causa de revelación, si es para evitar un daño mayor, yo lo puedo divulgar, porque estoy evitando un daño mayor justamente. Porque no puedo decir, bueno, listo, el derecho a la privacidad y que vaya como el chico este que supongamos que le haya dicho a un psicólogo, voy a ir y voy a matar a mis compañeros. No, abro la boca porque estoy evitando un daño mayor. Hay hechos que parecen delitos y deberían tener una pena, pero sin embargo no van a tener pena. Este es un caso, la violación del secreto profesional es un delito, pero si hay una justa causa de revelación, yo lo puedo decir. El juez puede autorizarme en el marco de una investigación, relevarme del tema del secreto profesional y decirme, no, usted abra la boca, hable, porque acá estamos evitando un mal mayor o estamos investigando tal delito y demás. De hecho, por ejemplo, hubo un caso, el psicólogo Jorge Rossi y Roca Clemen, que era un profesor de educación física, que el tipo era un abusador de menores y abusaba de jovencitos, y toda la investigación fue con prueba informática. Le habían pinchado el teléfono, le pincharon la PC, y bueno, y están vulnerando el derecho a la intimidad, pero obviamente eso no fue un acceso indebido. Cuando veamos delitos vamos a ver bien lo que es el acceso indebido. Acá no es un acceso indebido, sino un acceso autorizado por un juez. O sea, en ese caso está bien. El artículo 34 del Código Penal menciona todos este tipo de casos en los cuales parecería que alguien tiene que tener una condena, pero sin embargo no la tiene. Por ejemplo, en el caso cuando alguien viola el secreto profesional para evitar un mal mayor. Por ejemplo, cuando alguien mata a una persona, pero es en legítima defensa o defensa propia. Son casos en los que no va a haber pena. Por supuesto, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa o defensa propia, tienen que darse varios requisitos, ustedes lo habrán escuchado bien en la tele, ¿no? Cuando alguien se defiende, tiene que ser, por ejemplo, que el acto sea simultáneo. Si a mí me atacaron en el momento, yo tengo que defenderme, porque si después la persona que me atacó se fue 15 cuadras y yo lo voy corriendo atrás, bueno, ahí no es legítima defensa. Por eso se habla de exceso a la legítima defensa y todo eso. Tiene que ser un acto simultáneo, la respuesta mía tiene que ser simultánea, tiene que ser un medio proporcional. Si a mí me pisaron un pie en un colectivo, yo no puedo sacar un arma y matarlo. Tiene que ser algo similar. Por ejemplo, me apuntaron con un arma y yo le pego con un arma o con un cuchillo, pero algo más o menos equivalente. Y además Perdón, yo profe, no ¿te hago una sí, consulta? sí, Perdón. decime. Si me apuntan con una pistola Sí, y no me disparan, y yo le disparo, ¿cuenta también como defensa propia? claro, sí. Y si la persona, el arma era de juguete, No Claro. importa, no importa, vos no o tenés no, por o no qué tenga saberlo. balas. Ok. No importa, vos no tenés por qué saberlo. Justamente uno de los requisitos para la defensa propia, que en realidad se llama legítima defensa, es la amenaza de sufrir un mal grave o inminente. Si a vos te están apuntando con una pistola, vos te sentís la amenaza de poder sufrir un mal grave o inminente, es inminente, es en el momento. No es que, bueno, capaz que espero que me dispare, no, ya te están apuntando, bueno, ya está, listo. Incluso les digo más, lo que dice el Código Penal, que estaba un poco viejo, ¿no? Porque es viejo el Código Penal, y merece algunas modificaciones, que por suerte algunas cosas modificaron ya. Cuando vos encontrás una persona adentro de tu casa, ahí lo que dice es cuando hay fractura de cerco. Cuando alguien saltó el cerco y está en tu casa,
vos le podés disparar, porque ¿para qué va a estar en tu casa un desconocido? O sea, ¿qué vas a esperar? ¿Que te dispare a vos? No, tenés un Y si extraño tiene dentro armas, de tu casa, ya está. y si estaba así, sin armas, sin nada, le puede disparar igual, no pasa nada. Y sí, está Mala dentro de tu suerte. casa. De hecho, hubo casos que por ahí, lamentablemente pasó, que por ahí un menor saltó para agarrar una fruta. Pero bueno, no podés esperar. El que saltó a tu casa, y fíjate, el que saltó no tiene por qué meterse en la casa de otro, porque si no tenés que esperar a que te mate. Y lamentablemente hubo casos, bueno, yo es una opinión particular mía que no todos tienen por qué compartir, ¿no? Pero hay casos, bueno, en ese caso a veces es complicado el tema porque en el caso del ingeniero Santos, por ejemplo, que hace muchos años que a él le roban el pasacassette y él corre a los delincuentes y les dispara después. Bueno, el pobre tipo se tuvo que comer unos cuantos años preso. Sí, Pero se comió un garrón, pobre. claro, pero lo habían asaltado un montón de veces. Entonces, como que lo asaltaron 500 veces. De repente salió corriendo. A veces hay emoción violenta. Una mujer que, por ejemplo, el marido la mata a palos. Digo mujer porque es más común el femicidio que al revés, aunque hay casos también al revés. De hecho, hace poco hubo casos de mujeres que mataron hombres. Pero bueno, supongamos, una mujer que el marido la mata a palos. Si ella no se defiende en el momento que le está pegando, no es defensa propia. Si el tipo se fue a dormir y lo mata ahí, y bueno, lamentablemente tiene que ser en el momento del ataque, porque si no, se considera homicidio simple. Por supuesto, los jueces pueden tener en cuenta atenuantes o agravantes. A lo mejor si la mataba a palo, por ahí algún juez un poco más lúcido dice, bueno, lo mató. Con esto no estoy diciendo que esté bien matar, pero bueno, hay que entender cada caso también. Algunos jueces, en lugar de darle perpetua, porque el que mata al cónyuge, al concubino, qué sé yo, tienen perpetua, pero por ahí tienen en cuenta, dice, bueno, la venía matando a palos, le doy homicidio simple y no perpetua, le doy menos. El homicidio simple tiene de 8 a 25 años, pero bueno, en general les dan pena, no es que dicen legítima defensa, si no fue en el momento. Igual tampoco, tampoco a 25 años preso es un garronazo. Más bien, si alguien levantó la mano, ¿no? Profe, acá una duda. Siempre tuve la duda si en nuestro país existe la pena perpetua, o sea, que dura hasta los últimos días, o es una cantidad estimada de años. Sí, no existe la pena perpetua. O sea, eran 25 años. La verdad que tendría que averiguarlo porque creo que ahora lo subieron a 50. Creo, claro, eran 25. ¿Sabes qué? No sé si no lo subieron. Pero digamos que la realidad es que nunca están. Porque además, fíjense, aunque alguien esté condenado a muchos años, cumpliendo 2/3 de la condena ya sale en libertad condicional. Entonces, supongamos, de hecho hubo un caso aberrante, no sé si se acuerdan, si lo escucharon, de una persona que llevaba a un nene chiquito a fútbol, lo llevaba como en un auto, como un entrenador, no sé, y lo violaba, de todo le hacía ese nenito. Cayó en un juzgado de 3 jueces que por suerte los apartaron por mal desempeño, cosa rara, porque los jueces nunca los apartan, pero, y al tipo le dieron, yo no sé si fueron, pero una cosa que era una risa, 6 años de prisión, 8 años. Imagínense que con 2/3 ya sale en libertad condicional. Si a eso le sumamos el 2 por 1, cada año que está procesado sin condena firme vale doble. O sea, cada año que está dentro sin la condena, solo procesado, vale por 2. Y después la buena conducta, si estudió abogacía, si hizo cursos de computación. Bueno, entonces, las penas realmente, sí, el 2 por 1, sí. Sí. Tendría que verificarlo, pero yo creo que sí. Pero ahora que me lo decís, lo voy a verificar. Una locura igual es eso. Es ¿Cómo? una locura. No, es una Es una locura locura. eso. Esta persona salió, violaba a un chiquito y la verdad que lo único que por suerte echaron a los jueces. Eran 2 jueces, pero bueno, en realidad era un tribunal de 3 jueces, pero los que le dieron esa pena de común acuerdo fueron 2. Exacto, solo Robledo Puch, tal cual. Es como que nadie quiere pagar el costo político de sacar a Robledo Puch, que es el único que tuvo perpetua, el único. Porque fíjense, ahora va a salir justo la película, me enteré la semana que viene, de Barreda. Barreda que mató a las 2 hijas, a la suegra y a la mujer. Que un tipo que hace eso, que a sangre fría mate a toda la familia, no tenga perpetua, yo no sé en este país qué hay que hacer para tener perpetua. Honestamente, no sé qué hay que hacer. Porque Y mató a hubo un toda montón la de familia. gente que lo bancaba en su momento.
Un montón de Exacto. gente que parecía que Sí, estaba sí, bien. es un capo. Y de hecho consiguió novia, y la novia se hizo cargo, después la maltrató igual. Sí, fue una Después locura, sí, encima, sí, sí. claro, encima quiso heredar encima que en el Código Civil dice que cuando una de las causas de desheredación es atentar contra la vida del causante. Si vos atentás contra el causante es la persona a la que vas a heredar, ¿no? Padre, abuelo, quien sea. Si vos atentás contra la vida, no lo heredás. Imagínate, acá no es que atentó, las liquidó a todas. Pero como la suegra no la heredaba y la mató en última instancia, hasta cambió, seguramente por consejo del abogado, el orden, como que la última era la hija, cosa de heredarla. Una cosa descabellada encima que la mató pretender heredar a la hija, pero bueno, pasa cualquier cosa acá. Bueno, les voy a mostrar algunos casos donde se ha violado el derecho a la intimidad y los medios de comunicación no tienen derecho a hacer eso, por más que hablen de la libertad de publicar sin censura previa y toda la historia. Fíjense esto. Ángeles Rawson. En esta revista, por ejemplo, muy interesante, que es bastante amarillista, creo que ya no existe más, me parece, pero bueno, igual que Paparazzi, esas revistas bastante... Bueno, en este caso habían puesto, fíjense, las fotos del horror, así hallaron ángeles. ¿Qué puede pensar la familia de Ángeles al ver esto? La hija en el SAMSE, una cosa de terror, es no tener el más mínimo respeto por el sufrimiento de la familia, una cosa de locos. Después, por ejemplo, este caso, no sé si se acuerdan de esta chica que era modelo y que fue panelista de Duro de Domar, pero de las primeras, creo que estaba Petinato todavía en el 2012, y ella estuvo poquito tiempo y después murió de una sobredosis al lado de la bañera y sacaron fotos ahí de ella al lado de la bañera, que había escrito algo, no sé si pidiendo ayuda en el espejo. Bueno, acá la familia hizo una acción por daños y perjuicios demandando una indemnización y Luis Ventura, 2 policías y otros 6 periodistas fueron procesados y los bienes embargados por la suma de $1.000.000 en esa época, ¿no? Que era mucha plata. Una vez, por ejemplo, el Kun Agüero y la princesita, a ella la habían internado, no sé qué problema había tenido, y él estaba con ella dentro del hospital, y también se metieron periodistas y le sacaron fotos y ellos hicieron un juicio y lo ganaron, por invasión al derecho a la intimidad. Y un caso muy importante, que fue todo un hito, y que los estudiantes de abogacía lo estudian, la libertad de prensa cuando está en conflicto con el derecho a la intimidad, porque los medios de comunicación no pueden hacer cualquier cosa. Ya en 1984 hubo un caso que llegó a la Corte Suprema, el caso Ponseti de Balbín, que fue como un hito importante, bastante famoso, donde la Corte dijo que el derecho de publicar de la prensa no es absoluto y que la labor de los medios de comunicación en la búsqueda y suministro de información no deben violentar las reglas de mesura, respeto y responsabilidad. Acá lo que habían hecho los periodistas es meterse en el lecho de muerte de Balbín, que era un candidato radical a presidente. Siempre él por ahí ustedes lo escucharon, si son muy jóvenes capaz que ni lo registran, pero Balbín era un radical que se postulaba para el cargo de presidente, que nunca ganó, pero que era muy buen orador, que bueno, competía con los peronistas, ¿no? Y, y bueno, era un personaje famoso, conocido, entonces informar que estaba grave, que estaba enfermo, está bien, hay un interés social, pero no era necesario que se metieran y le sacaran fotos con un respirador artificial en ese estado. Eso es una locura, una barbaridad, y por eso ella hizo este juicio y lo ganó. Y después, por ejemplo, acá yo les puse este tiene que ver con el derecho a la imagen, esto fue en otro país, ¿no? Vieron que en las cajitas de cigarrillos, yo no sé si lo siguen haciendo, la verdad, no tengo ni idea, ni miré, la verdad yo no fumo, no lo sé, pero en una época salían personas así enfermas y decían el cigarrillo mata, trae cáncer de garganta y qué sé yo, y te ponían fotos de personas que estaban mal. Y una mujer vio la foto del marido muerto y lo reconoció, se dio cuenta, el marido había muerto y bueno, en la foto aparecía el marido. Entonces hizo juicio, demandó por 20 millones de euros a la industria tabacalera que había puesto esas fotos, por vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Es decir, no es que pueden
sin pedir permiso para utilizar la imagen, no podían poner la foto del marido. Además fue un espanto que la mujer se encontrara con eso, horrible. De hecho, en algunas cajas de cigarrillos me acuerdo que había un hombre grande que aparecía la foto, que era bastante deprimente esa foto, que yo no sé si la persona había prestado conformidad, supongo que no. Pero bueno, para todo eso hay que pedir autorización. Y por ejemplo, los famosos o las personas, sí, las personas célebres, tienen derecho a la intimidad también. No es que por ser personas célebres no tengan. Por más que uno puede decir, bueno, pero Nazarena Vélez, Wanda Nara, cuentan toda su vida en la tele, tienen derecho a la intimidad. Bueno, en realidad, derecho a la intimidad tienen, y lo que dijo la justicia fue que lo que se puede divulgar es todo aquello que tenga relación con el carácter público o con aquello que les da notoriedad, lo que les confiere prestigio y notoriedad. Por ejemplo, si queremos hablar, no sé, de Favaloro, podemos hablar de Favaloro relacionado con la técnica del bypass, con su función como cardiocirujano, pero no hay autorización como para dañar su imagen pública, su honor, hablar de la novia de Favaloro. Es decir, podrían hablarse de todo lo que tenga que ver con aquello que le da notoriedad. Eso es lo que han dicho los jueces. De ahí a que en la realidad suceda eso, bueno, en la realidad sucede cualquier cosa, pero daría autorización a las personas a que hagan una acción civil y pidan una reparación de daños y perjuicios. Chicos, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entendió todo? Sí, profe. ¿Todo claro? Sí, claro. Sí. Sí. Lo que sí, los audios no sé, en mi LibreOffice no funcionan. Pero vos sabés que hay otros chicos que lo escucharon. Ustedes saben mucho de informática, yo no, porque yo no soy informática. ¿Alguien tiene idea por qué algunos lo pueden escuchar y otros no? ¿En qué sistema tendría que estar o algo? ¿No? ¿Usted en cuál lo corre, profe? Porque a mí tampoco me corría. O sea, ¿usted en qué programa lo abre? No sé. Espera que lo voy a poner, a ver. Me parece que es PowerPoint. Ah, sí. Es PowerPoint. Pero Sí. es de Office. Estos están puestos hace mucho. A ver, esperen a ver si, por ejemplo, vamos a probar cualquiera. De acá se escucha. ¿Por qué podrá ser? No sé. Claro, a mí en Google, en la aplicación de Google de PowerPoint, no me dejaba. Los tuve que bajar y los pasé igual al Telegram, pero sin la imagen, o sea, solo los audios. ¿Será por algún tema de versión? Si la versión es vieja. La verdad que no sé. Igual, chicos, tampoco se preocupen mucho por el tema de los audios. Es decir, yo lo vamos a ver en clase mucho más profundo que los mini audios, que lo que dice ahí. Lamentablemente yo no puedo grabar las clases, no sé si alguno la puede grabar, yo no tengo ningún problema, pero yo tengo una cuenta Weedu, no tengo cuenta Premium, salvo que pregunte a ver si en el terciario, pues este terciario nunca me dio cuenta Premium, porque en esas cuentas Premium se puede grabar, porque no sé, la dejarán para determinado tipo de, no sé, si algunas materias tienen, pero yo no la puedo grabar. Pero sí tienen todos los PowerPoints, tienen todo, tienen los apuntes, tienen material de sobra, yo igual ahora voy a verificar bien todo, pero tienen todo y vamos a ver todo en clase. Y no hay nada que vaya al examen que no vayamos a ver. Así que en ese sentido no se preocupen. Yo les puse esos PowerPoint porque, bueno, con unos audios, pero tampoco es que es imprescindible, ¿eh? Eso no se hagan problemas. Pero realmente no sé cuál será el tema, porque no tengo ni idea. Bueno, chicos, yo les voy a habilitar esa primera actividad que tiene que ver con un caso de cámaras de seguridad, que simplemente es un foro de opinión. Y más o menos van a tener 2 semanas para hacerlo, pero que no se les venza, porque así pueden ir haciendo las actividades que son muy sencillas y así tienen chance de promocionar la materia, ¿eh? Bueno, chicos, si no hay dudas, buenas noches a todos, que descansen. Y nos Buenas vemos la noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Profe.